En esta clase te voy a enseñar Rust y si ya sabes Rust, esta clase te va a servir como repaso. Rust es un nuevo lenguaje de programación desarrollado por Mozilla y que utilizan principalmente en su navegador Firefox. Y es un lenguaje que tiene muy buen rendimiento y puedes ver todo lo que puedes llegar a construir con Rust en su página web. Pero en esta clase nos vamos a encargar de enseñar lo máximo en el mínimo tiempo posible. Tengo solo 15 minutos, así que esto va a ser un reto para mí y voy a tratar de condensar lo más importante, las bases más básicas de Rust en este vídeo, ¿vale? Así que muy atento, suscríbete y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es la instalación de Rust y para poder instalar Rust previamente debemos instalar el siguiente paquete, que es este, Microsoft C++ Build Tools, ¿de acuerdo? Vamos a descargar este paquete. Si damos clic a instalar, esto nos va a abrir este paquete por aquí, nos lo va a ejecutar y va a estar descargándose el resto de elementos que necesite, ¿no? Vamos a esperar un momento a que termine. Bien, y aquí lo que tenemos que hacer es marcar solamente esta parte de aquí, desarrollo de aplicaciones de escritorio con C++ en este caso. Vamos a marcar esto y aquí vamos a dejar solamente estas primeras extensiones marcadas, no hace falta marcar ninguna más, ¿vale? Y simplemente ya le damos a instalar y esperamos a que esto termine. Bien, pues una vez que hemos terminado de instalar esto, le podemos dar a iniciar. Lo que nos interesa ahora es cerrar todo esto y hacer la instalación de Rust. Que para instalarlo simplemente le vamos a dar clic aquí a instalar o a instala y aquí te puedes descargar el instalador para tu sistema operativo. Voy a darle a descargar en rustinit.exe de 64 bits, ¿vale? Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es inicializar el instalador y vamos a escribir aquí 1 para que nos proceda con la instalación por defecto. No queremos complicarnos con nada, simplemente le damos al 1 y esperamos a que termine. Y bueno, pues aquí nos dice que Rust ya está instalado, así que en principio esto ya funciona. Le damos a Enter y listo. Bien, ahora vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a instalar una extensión para poder trabajar con Rust de manera más cómoda. La extensión se llama Rust Analyzer, ¿ok? Que es esta de aquí. La vamos a instalar para poder tener pues todo el soporte del lenguaje de Rust dentro de Visual Studio Code. Bien, una vez que la tenemos ya, podemos cerrar todo esto y vamos a crear una nueva carpeta para nuestro proyecto. En este caso voy a crear la carpeta aquí y se va a llamar Repaso Rust. Y aquí dentro es donde vamos a estar trabajando con Rust. Esta carpeta la vamos a cargar en nuestro Visual Studio Code. Y una vez dentro de esta carpeta lo que vamos a hacer es abrir una terminal y puedo hacer cargo version y nos dice la versión de nuestro cargo que al final es nuestra versión de Rust, ¿de acuerdo? Perfecto, voy a hacer CLS para limpiar la consola y aquí voy a hacer cargo new y voy a crearme mi proyecto que se va a llamar Repaso Rust, ¿ok? Le voy a dar a Enter y esto me acaba de crear mi carpeta y aquí dentro tengo todo el código, ¿de acuerdo? Tengo todo el código de Rust y el proyecto totalmente cargado. Aquí tenemos este fichero cargo.toml que es para indicar especificaciones del paquete de Rust y realmente donde vamos a tocar nuestro código es aquí en el main.rs, que básicamente tienes una función y un print con un mensaje, que aquí podríamos cambiarlo y decir hola, soy Víctor Robles, por ejemplo. Si yo ejecuto este programa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría ejecutarlo? Pues dándole clic aquí a Run cuando me lo dice y esto automáticamente me compila todo, como puedes comprobar, hace un cargo Run y me indica cuál paquete de mi programa va a ejecutar, que en este caso es Repaso Rust y ya está, lo compila todo y me muestra realmente lo que el programa me imprime. Bien, pues ya hemos visto cómo hacer nuestro primer programa en Rust, básicamente sería esto. La función main es la que se ejecuta por defecto y dentro voy a ir ejecutando más cosas y cargando más cosas. En Rust también existen los comentarios de código. ¿Qué es un comentario de código? Pues es una instrucción que no se tiene en cuenta, es decir, es un texto, una anotación que nunca se va a ejecutar en el programa, simplemente son comentarios para los desarrolladores. Por ejemplo, yo puedo crear un comentario de código de la siguiente manera, comentario de código. Este sería un comentario de una sola línea y luego también habría comentarios multilínea que serían de esta manera, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, un comentario así y yo podría poner aquí varias líneas de texto, por ejemplo, este comentario no se interpreta, ¿ok? Guardo y si lo ejecuto ahora este programa voy a ver que no se está interpretando ese código, es decir, estos son comentarios solo para los desarrolladores. Otra de las cosas más importantes de Rust son las variables. Las variables simplemente son una caja donde se guarda información, una cajita donde yo guardo cualquier dato de cualquier tipo, ya sea un número, texto, arrays, objetos, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo definirme una variable? Pues con la palabra reservada let, que va a ser, por ejemplo, coche. Esta sería la variable y dentro de coche voy a guardar pues un coche, por ejemplo, un BMW, ¿no? Y también puedo definirme otra variable, velocidad, que podría ser, por ejemplo, 150 km por hora, ¿no? Y como puedes ver, aquí Visual Studio Code me dice qué tipo de datos cada una de las variables. Esto es por el IntelliSense que hemos instalado antes, ¿no?
Y ahora si yo quisiera, por ejemplo, mostrar el valor de estas variables, lo puedo hacer muy fácil. Puedo usar la función println para que me imprima todo en una misma línea. Le pongo la exclamación, porque así es como funcionan las funciones de print aquí en Rust, y entre comillas le paso la variable dentro de las llaves, en este caso la variable coche. Así me imprimiría el valor de coche. Si quiero imprimir el valor de velocidad, pues puedo hacer otro println exclamación y imprimir velocidad. Ok, si ejecuto el programa aquí con run, voy a ver que directamente me saca los valores de esas variables porque los estoy imprimiendo con el print. Así que así se definen las variables. Yo guardo una información dentro de un espacio en memoria. Otra cosa también muy importante, también relacionada con los strings y con las variables, es la concatenación. La concatenación me permite unir varios textos en uno solo. Es decir, yo en Rust puedo concatenar de la siguiente manera. Podría hacer un println, como he hecho aquí arriba, ¿de acuerdo? Puedo hacer un println por aquí y puedo imprimir, por ejemplo, el siguiente texto. Y aquí imprimo el coche, tiene una velocidad máxima y imprimo la velocidad. Es decir, no tengo por qué imprimir en cada una de los prints, no tengo que imprimir individualmente esas variables, sino que puedo organizar strings de esta manera. Y de esta manera yo puedo concatenar datos, es decir, en un solo string, simplemente usando las llaves e interpolando ahí el valor, voy a unir varios textos, voy a unir también el contenido de varias variables, ¿no? Si ejecuto esto ahora, voy a ver que efectivamente me imprime todo el string con el texto unido, ¿no? Otra cosa también muy importante dentro de un lenguaje de programación es la entrada y salida de datos. La salida de datos ya lo estamos viendo con el print, pero la entrada de datos no. La entrada de datos nos va a permitir guardar un valor introducido por el usuario o recibir por lo menos ese dato para procesarlo o hacer algo, ¿no? Entonces, para yo poder trabajar con la entrada de datos, tendré que importar una de las librerías de Rust más importantes, que en este caso sería utilizando la palabra reservada use, y entonces yo ya utilizo el std ... y ya utilizo el objeto o la librería que yo quiera. En este caso la librería más importante que quiero usar ahora es la librería io, ¿ok? Cierro con punto y coma y ya estoy importando la librería de la entrada de datos. Por ejemplo, para trabajar con la entrada de datos me debo crear una variable mutable por aquí que se llame, por ejemplo, web, ¿no? Y le voy a indicar que es un string, porque yo le puedo indicar el tipo de dato también a cada variable. En este caso indico que es un string, ¿no? Y aquí voy a hacer el uso del objeto string, y utilizo el método new, ¿ok? Con los dos puntos, accedo a ese método del objeto string. Luego me voy a crear otra variable stdin, que también va a ser del tipo stdin. Y dentro de esta variable stdin voy a utilizar el objeto io, y utilizo el método stdin. De esta manera voy a tener la capacidad de utilizar el método readline para recibir los datos del usuario. Es decir, si yo imprimo por aquí, por ejemplo, println, imprimo, por ejemplo, ¿cuál es tu sitio web? Pues ahora por pantalla, cuando ejecute mi programa se va a ver eso. Y aquí realmente no hace falta usar el tipo de datos stdin porque ni siquiera lo tenemos definido arriba, que lo interpreta automáticamente. Incluso tampoco hace falta indicarle el tipo de dato string porque ya lo va a entender automáticamente. Si yo ejecuto el código ahora, voy a ver que me dice ¿cuál es tu sitio web? ¿Lo estás viendo? Pues entonces a partir de aquí, como me está haciendo una pregunta, yo necesito rellenarla, ¿no? Pues yo puedo hacer aquí stdin.readline y esto va a recibir un buffer, va a recibir una información, o va a leer el buffer. Realmente si yo hago esto y le pongo aquí la variable web, lo que voy a hacer es rellenar la información de esa variable ahí dentro, pero claro, necesito efectivamente que sea mutable. Si le doy clic, automáticamente esto lo va a hacer solo. Pero claro, esto me va a dar un error, es decir, yo le voy a meter la información aquí, pero ¿cómo hago que realmente se sustituya el valor dentro de la variable web? Pues para eso utilizo el método unwrap. Si utilizo el método unwrap, cierro con punto y coma, me va a seguir dando error porque yo necesito que la variable web evidentemente sea mutable. Le pongo el mut, lo que voy a hacer es leer lo que me mete el usuario en la línea y lo que voy a hacer es sustituir el valor dentro de la variable web. Incluso si le quitara el unwrap, no nos va a dar ningún error, ¿vale? Vamos a ver qué pasa cuando yo ejecute esto. Porque ahora quiero hacer un println de lo que es el sitio web. Mi sitio web es... Y entonces imprimo aquí web, ¿ok? Cierro con punto y coma, guardo y vamos a ver qué pasa. Si ejecuto mi programa, voy a ver que, ok, me pregunta, le pongo aquí el sitio web, victorroblesweb.es, ejecuto y me dice que mi sitio web es victorroblesweb.es. O sea que todo bien, realmente el valor de la variable se ha sustituido. Y luego si hago más prints utilizando la variable web, voy a ver que tiene realmente ese resultado. Si ejecuto, va a tener realmente el valor que yo le meta. Otra cosa muy importante dentro de los lenguajes de programación son las condiciones.
y las estructuras de control en general. Los condicionales son un tipo de estructura de control que al final va a ejecutar un bloque de código si se cumple o no una condición. De forma que si yo quisiera evaluar, por ejemplo, la altura de una persona, pues a lo mejor yo quiero mostrar un texto que diga si la persona es alta o bajita en función de una condición que se evalúe. Si por ejemplo la persona mide más de 1,80, pues podría mostrar que la persona es alta. Y si no, pues podría mostrar que la persona es bajita. Y ahí estoy aplicando una condición, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo funcionan los condicionales. Realmente lo que vamos a hacer aquí va a ser tener una variable mutable también que se llame altura, que va a guardar aquí un string 2.2.new, por ejemplo, que al final vamos a guardar el string que nos mete el usuario por la entrada de datos, y aquí le preguntamos al usuario con un println que cuánto mides. Y ahora vamos a utilizar stdin.readline y vamos a utilizar la variable mutable altura para sustituir el valor de lo que me meta ahí el usuario, ¿no? Pero claro, para evaluar si la altura es mayor o menor a un número, lo que tendría que hacer, como estoy recogiendo un string realmente del readline, lo que tendría que hacer es convertir este dato a un entero. Entonces yo me podría crear una variable que se llamara altura numérica, y que yo aquí pudiera hacer lo siguiente: altura.trim, saco el trim de aquí, limpio los espacios, hago un parse para convertir ese dato a un número y le hago el unwrap para sacar el valor de esa variable directamente. Entonces de esa forma lo que hago es sacar la altura de aquí y convertirla a un número al final, ¿no? Entonces yo aquí estoy teniendo un valor numérico, que si yo quiero indicarle si es un tipo de dato en concreto, le puedo poner i32 o i100 y pico, lo que yo quiera. Le puedo decir que es i32 indicándole el tipo de dato, pues para indicar que al final es un número, ¿no? Si yo hago un print ln, voy a imprimir la altura numérica entre comillas y dentro de las llaves, ¿no? De esta manera, si ejecuto ahora mi código, voy a ver que me pregunta cuál es tu sitio web, relleno lo que sea, cuánto mides, 1,23, y me saca 1,23. O sea que hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces ya tengo ahí la altura, entonces yo ya podría evaluar ese valor numérico. Podría hacer if, que significa si se cumple la siguiente condición: si la altura numérica es mayor o igual a 1,80, tenemos el operador de comparación aquí, tenemos el mayor igual, menor igual, igual que indica que esto y esto es lo mismo, la exclamación igual, que sería si altura numérica es diferente a 1,80, etcétera. Tenemos varios operadores condicionales por aquí, y dentro de las llaves yo voy a ejecutar un bloque de código, es decir, voy a ejecutar por ejemplo un print ln, y entre comillas yo le puedo decir que eres una persona alta, ¿no? Y luego también puedo usar el else. El else significa si no, es decir, si no se cumple esta condición principal, pues lo que puedo hacer es otro print ln que diga que no eres, o que eres más bien, eres una persona bajita. Ok, cierro con punto y coma y podría ejecutar esto a ver si la condición se cumple. A ver qué pasa. Si ejecuto esto, me va a decir por aquí, el sitio web, lo meto por aquí, ¿cuánto mides? 1,89. Le doy a enter y me dice que soy una persona alta. Efectivamente me evalúa bien, me evalúa correctamente la condición. Si volviera a ejecutar esto, bueno, si corto la ejecución por aquí, si volviera a ejecutar el programa y le meto la altura que sea 1,79, por ejemplo, me va a decir que eres una persona bajita. Por tanto, la condición se está evaluando bien. Y puede que te estés preguntando, oye, ¿cómo puedo corregir estos errores que me aparecen aquí? ¿Vale? Que me aparecen aquí en los red lines. Pues muy fácil. Simplemente les tengo que aplicar a cada red line el método unwrap. Si le aplico el método unwrap y le aplico al otro readline el unwrap, guardo, ya no tengo ese error, porque lo que está haciendo es extraer la variable altura para yo poder usarla más adelante. Otra cosa muy importante dentro de Rust son las funciones, que básicamente me permiten encapsular un grupo de instrucciones para luego poder ejecutarlas múltiples veces sin tener que copiar y pegar el mismo código, por ejemplo, ¿no? Y aparte puedo parametrizar y extraer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría crear una función dentro de Rust? Pues muy fácil. Por ejemplo, aquí arriba o aquí debajo me puedo crear una función con la palabra reservada fn, que significa function, que se llame, por ejemplo, mostrar altura. Y le puedo pasar, por ejemplo, un parámetro, el parámetro altura, que va a ser un número, ¿no? Y además yo ya podría cerrar por aquí las llaves, al igual que tengo definida esta función principal, pero si te das cuenta aquí me genera un error. ¿Por qué? Porque le tengo que indicar el tipo de dato de ese parámetro. En este caso le voy a indicar que es un entero. Para ello puedo utilizar la palabra y ya el formato del entero que yo quiera, en este caso de 32 bytes. Y luego también le puedo indicar qué tipo de método es y qué tipo de dato va a devolver, ¿no? Yo podría indicarle por aquí con la flechita, le puedo indicar y comilla
y que va a ser un método static. Y le puedo indicar también que va a devolver un str. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es indicarle que estoy devolviendo un string estático, el tipo de dato que yo voy a devolver, básicamente, que es pues un string, ¿no? Bien, entonces esta función la voy a poder usar dentro de mi función principal. ¿Qué va a hacer esta función? Pues lo que va a hacer es toda esta parte de código, esta parte de lógica la vamos a meter dentro de esta otra función, ¿ok? La vamos a meter aquí y lo que vamos a hacer también es crearnos una variable resultado, leer resultado, que sea un string, un IST, ¿ok? Va a ser un string y entonces en lugar de hacer un print ln lo que voy a hacer es cambiar el valor de resultado. Resultado igual, ni siquiera le tengo que indicar el tipo de datos realmente. Yo defino la variable resultado por aquí y le asigno los valores. Automáticamente me reconoce el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, por aquí también hago resultado igual a eres una persona bajita. Y finalmente voy a devolver el resultado porque es un string estático. Resultado, ¿vale? Pues este sería el método que yo puedo reutilizar tantas veces como quiera. Es decir, si yo quiero mostrar la altura por aquí arriba, lo que tengo que hacer simplemente es un print ln y aquí ejecutar mi función mostrar altura. Y le paso directamente pues la altura que me ha introducido el usuario, es decir, la altura numérica. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo puedo ejecutar tantas veces como quiera esta función de aquí. Aquí abajo me da un error porque entiende que la altura numérica debería existir, pero no existe, existe el parámetro altura, por tanto el parámetro altura es lo que le voy a pasar y lo que voy a evaluar aquí dentro. Sin embargo, aquí arriba tengo el error este, y esto es porque yo debo, obviamente, imprimir esta función como si fuese una variable, es decir, yo debo meterlo entre comillas, porque voy a imprimir un string por aquí, y debo meterlo entre llaves para poder imprimir el valor e interpolarlo dentro de ese string. Entonces de esa manera ya no me genera este problema, pero me genera otro. Entonces la lógica me dice que esto debería yo imprimirlo así. Pero ¿cómo podría hacerlo? Muy fácil. Simplemente lo que voy a hacer es tener dos parámetros. Un parámetro que va a ser la invocación a la función y otro que va a ser comillas, llaves, comillas y le paso un segundo parámetro. De esta manera lo que estoy haciendo es esta ejecución imprimirla aquí dentro, ¿vale? O el resultado de esta ejecución lo imprimo ahí dentro. Guardo, ejecuto el programa y vamos a ver cómo el resultado es exactamente el mismo. Me pregunta por la web, me pregunta por la altura y funciona perfectamente, me dice que soy una persona alta. Pero lo bueno, como te decía antes, es que esto lo puedes repetir tantas veces como quieras. Puedo volver a ejecutar esa función tantas veces como quiera. Vuelvo a ejecutar e imprimo eso tantas veces como sea necesario, sin necesidad de repetir el mismo código varias veces, ¿no? Otra cosa muy interesante dentro de Rust son los arrays o listas, ¿no? Un array básicamente es una colección de varias variables dentro de una sola variable. Es decir, que yo puedo crear un array de la siguiente manera. Me puedo crear una variable que se llame personas, pero le puedo indicar con los corchetes dentro una serie de nombres, por ejemplo Víctor, Paco y Pepe, ¿vale? Esto es una serie de personas y cierro con punto y coma, ya me detecta automáticamente el tipo de datos y el número de elementos que hay dentro del array. Esto lo hace el IntelliSense, ¿no? Que tenemos de Rust. Pero básicamente es una colección de variables. ¿Por qué? Porque tengo la variable 0, la variable 1 y la variable 2. Esos son los índices, el 0, el 1 y el 2. Índices de un array, índices de una lista, le puedo llamar de muchas maneras, incluso matriz, etc. Si yo quisiera imprimir, por ejemplo, el nombre de Paco, tendría que acceder al elemento número 1. Si quisiera acceder a Pepe, al 2, quisiera acceder a Víctor, al 0. De forma que yo podría hacer aquí lo siguiente, print ln y podría imprimir, por ejemplo, dentro del primer parámetro, podría imprimir personas y podría imprimir, por ejemplo, si quiero traer el segundo nombre, que sería el primero, en este caso, pues sería Paco, ¿no? En este caso podría poner aquí el 1 y automáticamente esto me imprimiría por la consola el siguiente dato, Paco, como puedes ver, me lo ha mostrado por aquí. Pero imagínate que quiero mostrar todos los nombres y no quiero imprimirlos cada uno manualmente. Pues para eso ya tendría que usar otra estructura de control, como sería un bucle for, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser recorrer todos los elementos del array uno por uno y los vamos a ir imprimiendo uno por uno para evitar hacerlo manualmente, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es un for en el cual voy a crear una variable persona por cada iteración que haga, por cada vuelta que dé al bucle, y voy a utilizar el operador in para sacar esa persona del array de personas. De forma que dentro de las llaves, hasta que no se termine de recorrer todas las personas, no vamos a dejar de ejecutar el bloque de instrucciones que vamos a tener aquí. En este caso, si hago un print ln, puedo sacar por pantalla, con un guioncito, por ejemplo, puedo sacar el nombre de la persona en cada iteración. De forma que si yo ahora ejecuto, lo que va a hacer este bucle es for, es decir, mientras, pues va a ir uno tras otro, una persona tras otra, hasta que se acaben las personas de aquí, ¿vale? Eso sería recorrer un array con un bucle, con este tipo de estructura de control en Rust. Voy a ejecutar el programa para que veas cómo es así, que me muestra todo el listado de usuarios o de personas. Primero voy a rellenar esto que me pide
Y aquí vemos que me saca Víctor, Paco y Pepe, de forma que si tuviera 500 personas dentro de este array, no voy a tener que tocar el código para imprimir otra y otra y otra yo manualmente, sino que el bucle ya lo hace solo ya me automatiza esa tarea, ¿no? Así que ya hemos visto lo más básico de Rust. Hasta aquí el tutorial de Rust en 15 minutos. Si quieres seguir aprendiendo programación y desarrollo web, tienes todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo a muy buen precio, y también te aparecerá por pantalla la URL de mi página web, donde puedes encontrar cursos avanzados y en profundidad de diferentes tecnologías relacionadas con la programación y el desarrollo web profesional, ¿de acuerdo? Así que nos vemos ahí en los cursos, apúntate a todos los que puedas antes de que sea tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, dale a like y activa la campanita.